Claro, entonces con la cuarta sesión virtual vamos a dar los conceptos de etnocentrismo. Y el primero de ellos tiene que ver con el etnocentrismo invertido o también conocido como xenocentrismo. Y el etnocentrismo invertido se produce cuando se asegura que la propia cultura es inferior a otras y resulta a la larga un verdadero obstáculo para la prosperidad y desarrollo tanto personal como en sociedad de quienes la componen, ¿no? Quienes componen la comunidad. Un claro ejemplo de esto es el cambio lingüístico, por ejemplo, que se produce en el país, el uso de palabras en inglés para referirse a ciertos términos que son cotidianos o habituales de nuestra lengua española, el uso de los emojis, por ejemplo, o conocidos como los monitos de WhatsApp de las redes de comunicación actuales, redes sociales, que es una forma de lenguaje informal propio utilizado que ya pasa a ser parte de nuestra cultura comunicacional, ¿no? Y en la mayoría de nuestras conversaciones, eh, los emojis o estas palabras como el catch, el cachai, entre otras, son parte, ¿cierto?, de este concepto xenocentrista. También tenemos el etnocentrismo racial, y el etnocentrismo racial se comprende como el fenómeno en el cual los miembros identificados dentro de una cultura o una etnia creen poseer una dotación genética que les hace superiores o mejores para el desarrollo de una civilización en comparación con otro grupo étnico. Un claro ejemplo de esto fue el genocidio judío, por ejemplo, donde el Casis consigue la desaparición de los representantes judíos en Alemania, considerándolos como inferiores a la raza aria, ¿no? Y en Latinoamérica esto no es tan distante, esta realidad no es distante, puesto que en Panamá, por ejemplo, se cometieron diversos crímenes en contra de mujeres indígenas que estaban embarazadas y en la actualidad el nuevo gobierno de Brasil asesina y atenta en contra de los pueblos indígenas por considerarlos inferiores y sin importancia cultural o aporte cultural para el país. ¿Ya? El etnocentrismo racial, cuando la raza está por sobre otras culturas o mi raza está por sobre tu raza por el simple hecho del color de piel, por ejemplo. Algo que también ocurre en las culturas de las comunidades norteamericanas con las diferencias de los grupos latinos versus los locales, ¿no? La raza está muy marcada, si bien el concepto raza no se utiliza hoy, muchos estudios científicos se siguen haciendo actualmente en torno a esta mirada racial, porque en Estados Unidos sigue pegando fuerte la discriminación racial. La diferencia es que no se da únicamente por pueblos originarios, sino más bien por comunidades latinas, ¿no? Que son vistas como inferiores. Por otro lado, también tenemos el etnocentrismo lingüístico, y el etnocentrismo lingüístico guarda relación con la propia lengua, la cual es más compleja, sutil y adecuada para, en contradicción a otras lenguas, considerarlas bárbaras, ¿cierto?, toscas o poco sutiles. En Chile ocurrió eso, ¿no? En general, en casi toda Latinoamérica ocurre, dejando y no reconociendo las lenguas que son originarias y que con el tiempo se van perdiendo, como es el caso a nivel local de la región de Tarapacá, donde nuestros pueblos originarios, quechua y aymara, dejan de habitar los pueblos y dejan de hablar la lengua aymara. Es una lengua que en el norte de nuestro país está perdida. No así en el sur, que todavía existen algunos mapuches que hablan el mapudungú, en el norte eso no se ve. Dejando, reconociendo entonces las lenguas originarias y dando paso a una lengua castellana, ¿no?, que está fuertemente marcada por la colonización y el ingreso violento de los españoles, con su, además, religiosidad. Entonces, dando pie a la lengua castellana, que han escuchado que en los grandes centros de negocio entonces es indispensable incluso hablar inglés. Eso es un claro ejemplo de lo que hablamos o conversamos en este apartado, ya que por lo general la lengua impuesta tiene que ver con el potencial económico del país, ¿no? Hablar español, o sea, hablar aymara no es relevante para mi proyección económica
pero sí hablar inglés u otros idiomas además del nativo, que en este caso sería el español, perdiendo el nativo nativo que sería la lengua aymara. También tenemos, como hablé recién de religiosidad, el etnocentrismo religioso. Y el etnocentrismo religioso surge cuando se piensa que la propia creencia religiosa es superior a otras en un sentido verdadero y único, considerándolo al resto como creencias o prácticas paganas o incluso demoníacas. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la proliferación de la religión cristiana en el mundo, la cual se viene a configurar como una única religión, desplazando a las creencias originarias consideradas como demoníacas, paganas y sin fundamento histórico para ser mantenidas. Hasta hace unos años atrás la religión católica era la única religión reconocida en nuestro país. Hoy día es la religión católica y la religión evangélica, pero sigue habiendo ahí una lucha de clase a niveles religiosos. En la vida cotidiana, el etnocentrismo entonces es perceptible en los juicios de valor de quienes ven a las gentes de otras culturas como raras, como atrasadas y sentirse superior. Incluso lo podemos ver culturalmente entre países, ¿no? El sentirnos superiores a los bolivianos, por ejemplo, ¿no? Ese sería también un ejemplo de etnocidad. El sentirse superior a otras culturas, chilenos bolivianos, chilenos peruanos, argentinos chilenos, etc. Y está dada incluso por la historicidad y por la carga histórica de las guerras y conflictos políticos que han habido. Y sin embargo, esta percepción requiere entonces una reflexión crítica. El etnocentrismo dificulta e impide la comprensión de las culturas de otros pueblos, ¿no? Un ejemplo claro de esto son las malas relaciones que mantienen nuestros países con los países limítrofes, como ya les mencionaba, ¿no? En la época del golpe militar se trataba de emplear un concepto nuevo en nuestro país, los jaguares de Sudamérica, ¿cierto? Atribuyéndolo al éxito económico que experimentó el país en esos últimos años, haciendo una comparación más bien odiosa de su plenitud económica por sobre la estabilidad de los demás países, considerando a Chile y su cultura como un eje del continente, posicionándonos inconscientemente por sobre los demás, posicionando a su vez el desánimo y decaimiento de las relaciones internacionales. ¿Y para qué vamos a mencionar o hablar de la migración de estos países hacia nuestro país, creando una especie de orgullo, la migración, ¿cierto?, de estos países hacia el nuestro, porque se crea una especie de orgullo ficticio por ser quienes les daban trabajo y les daban comida al extranjero, dejándolo no solo en inferioridad, sino también en deuda. Las culturas entonces no van a existir aisladamente, tampoco van a existir al azar, sino que más bien se acompañan de poderosas razones, fundamentos sobre su existencia. Por otro lado, el pensamiento de quienes las integran es lógico, igual que el nuestro, y también sabemos que las culturas son adaptativas por lo general y son cambiantes además. Por esto no es equivocado pensar que las culturas tienen claros fundamentos para poder existir. También es importante darse cuenta de que es errado tratar de entender una cultura empleando patrones de otra cultura. La lógica de la cultura exige que penetremos en la misma reconociendo y entendiendo los elementos que la conforman. Un ejemplo claro de esto lo podemos encontrar dentro de la misma región. Poseemos una marcada cultura indígena con nuestro pueblo originario en los ritos religiosos únicos en el país, en bailes únicos que se dan en esta zona y manifestaciones de fe que se van a configurar entre las creencias indígenas, marcada por el agradecimiento y la consideración de una Pachamama, ¿cierto? De la Pachamama Madre Tierra, y la fusión de estas con las culturas religiosas traídas por los occidentales, por los españoles y afuerinos, ¿no? Expresiones culturales reconocidas en el extranjero y digitalizadas y presentadas en diferentes plataformas de información.
Esto significa que vienen los afuerinos, los españoles, con su creencia, con su religión católica, a evangelizar a los indígenas de la zona, quienes tenían sus propias tradiciones, y hoy día existe una fusión en los pueblos originarios, una fusión en la religión católica, donde se fusiona la mirada catolicista con la mirada tradicionalista de la cosmovisión aymara, ¿no? Se conoce como el catolicismo originario. Pero en la época o en la fecha de celebración de fiestas patrias, por ejemplo, este es otro ejemplo que les puedo dar, es común ver en actos de colegio o en actos gubernamentales la presencia de la cueca, ¿no? El baile perteneciente a la zona central de Chile, no así de las zonas extremas de Chile, que si bien es considerado constitucionalmente como un baile nacional, no tiene ninguna característica propia que nos identifique como región donde nosotros vivimos en el norte de Chile. Nos debería explotar la identidad regional versus la identidad nacional, que claramente es influenciada por la globalización, pues nuestro baile local y regional es la cueca basada en el cachimbo. Frente al etnocentrismo y cómo funciona y como forma de combatirlo, ¿cierto? Se halla el relativismo cultural, que es el otro concepto que nos toca tocar. Al hilo del discurso se entiende que el relativismo cultural consiste en ponerse en el lugar del otro para poder comprender o entender su cultura, el ser empático con la otra cultura. El relativismo cultural consiste en adoptar los patrones culturales de la sociedad que se pretende estudiar a fin de poder comprender su lógica interna, o sea, hacerme parte de esa cultura, dejar a un lado mi creencia y mi cultura y poder adaptarme a una nueva cultura, someterme a una nueva cultura, entender la nueva cultura para poder comprender cuál es su lógica, ¿no? Interna, cómo funciona internamente. No así verlo con diferencias asimétricas. Entonces se debe comprender que este relativismo ha de ser puramente metodológico y no radical. Es evidente que las culturas entonces no van a ser iguales ni tienen por qué ser aceptables por entero sus valores, aceptar por entero sus valores, y la interpretación radical del concepto de relativismo cultural nos va a llevar a aceptar ciertas prácticas culturales desechables por entero, ¿ya? Como las que se refieren al sometimiento de la mujer, por ejemplo, o a la lapidación. Un claro ejemplo de esto es la batalla que mantienen hoy día las mujeres musulmanas e indias, que por características religiosas y sociales no pueden acceder a cuestiones importantes como la educación, la capacitación laboral, los tratamientos en torno a la vida sexual y afectiva, más bien deben estar sujetas a lo que el hombre, la figura masculina, claramente diga, claramente situado en una sociedad patriarcal, patrilineal, puesto que esta figura masculina es quien decide el destino de una mujer, que si bien esto ataca las características culturales milenarias, a su vez ataca los derechos fundamentales de miles de mujeres que hoy día nosotras tenemos. Por lo tanto, el relativismo es solo un principio que nos orienta acerca de la manera en cómo comprendemos a otra sociedad. El hecho de que el antropólogo se convierta en un miembro más de la cultura desde los estudios etnográficos que estudia no significa que deba darle la espalda a su neutralidad científica, ¿ya? Las prácticas culturales se niegan a los derechos humanos y son responsables, reprobables desde cualquier punto de vista y no contradice el principio del relativismo cultural, según el cual los antropólogos o el científico social en general debe tratar de ponerse en el lugar del que está estudiando, de los sujetos que está investigando, para poder comprender de mejor manera su cultura. El hecho de que existan prácticas culturales que son denunciables no van a implicar que esto sea lo común. La mayor práctica la mayor parte de estas prácticas culturales son respetuosas con los derechos humanos y respetuosos con su propia tradición. Esto explica la reivindicación
de muchas sociedades para que sus derechos culturales sean preservados y seguramente los grupos defensores de los derechos culturales de manera similar a como lo hacen los defensores de los derechos humanos tratan de poner a salvo a aquellas culturas que corren cierto peligro, cierto riesgo, cierto de ser extintas. Sabido es que en el siglo XX entonces se perdieron numerosas lenguas, incluso en nuestro país, tal vez más que nunca en el pasado, ¿no? Por lo tanto, el relativismo cultural plantea la idea de que todas y cada una de las culturas que existen son importantes y son trascendentes, pues reconocen las características individuales y colectivas de los diferentes grupos culturales de una relación simétrica, ¿ya? A diferencia de la etnocidad que guarda una mirada asimétrica en lo relacional, ya que ninguna cultura está por sobre la otra, que es lo que plantea el relativismo cultural. De esta forma se explican que los movimientos en defensa de los derechos de las minorías culturales se hayan generalizado en el mundo. Este movimiento alcanza especialmente a las minorías étnicas de toda la tierra. También alcanza a minorías religiosas y en general a todos los grupos humanos que poseen sus propias peculiaridades culturales. Aún formando parte de los estados debemos tener especial atención en esto. Uno de los principales efectos de la globalización es el grave estado de vulneración en que se encuentran muchos de estos grupos minoritarios y esto debemos comprenderlo en una medida económica y productiva. Por lo general esto se produce en grupos y sociedades que no poseen la capacidad de producción a gran escala que la globalización requiere y muchas veces no pasa por la falta de oportunidades, más bien está dado como una manera de representarse y convivir en sociedad, como muchos grupos minoritarios no persiguen la obtención de bienes a través de la producción porque culturalmente no la requieren. Aquí es donde se produce y se reproduce el etnocentrismo, la creencia de superioridad de la sociedad con un mayor número de representantes. Literalmente se come a los grupos que poseen a su vez características en común que difieren de la cultura principal y lo vemos en el país diariamente. Adultos mayores, pueblos originarios, pequeños poblados que desaparecen o ven sus derechos humanos vulnerados una y otra vez, incluso estatalmente. El estamento que supuestamente debe fortalecerlos, ¿no? El Estado, que interviene fuertemente en los pueblos originarios, que influye fuertemente en los pueblos originarios y que transforma la cultura y la cosmovisión que los pueblos originarios traen, justamente por este convencimiento y por esta oferta sistémica que traen las instituciones que trabajan con los pueblos originarios, que conlleva una transformación cultural de estos. En la siguiente sesión entonces continuaremos con los conceptos que nos quedan por ver.